Buenos días, en esta ocasión nos encontramos con Nidia Vivas, una gran amiga y colega del Agustín Fernández que pues lamentablemente por situaciones de salud ha optado por la opción de retirarse, de pensionarse, pero queremos que nos comparta, bueno, de esa gran experiencia. Yo como compañero que he sido de ella durante muchos años, pues admiro su rigor metodológico para todo el trabajo en general, pero sobre todo para el tema de escribir los informes y hacer los seguimientos de los estudiantes, cosa que admiro y de la cual carezco. Queremos, bueno, escuchar a Nidia. Esto no está libreteado como siempre, es básicamente, queremos escuchar sobre esa gran pregunta del rol y sentido de la orientación en la escuela. Muchas veces vemos que como que es un rol que se siente cuestionado, nadie cuestiona al profesor de educación física, ni el de matemática, ni el de física, ni el de química, ni el de primaria, ni el de preescolar, mucho menos, pero como que nosotros siempre nos sentimos en ese cuestionamiento del rol y sentido, si realmente esto es una labor importante del trabajo de la orientación educativa en el ámbito escolar. Nosotros trabajamos desde preescolar hasta grado 11, para los que no saben, y por eso pues queremos escuchar a Nidia, que seguramente tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Muy buenos días, Nidia. Buenos días. Bueno, en cuanto al rol y sentir de la orientación, en estos años de experiencia, yo creo que nuestro papel fundamental es el análisis y la participación en la gestión de soluciones a las condiciones de cada uno de los estudiantes para que rindan académicamente por un lado y por el otro para que también tengan una convivencia sana, ¿cierto? Esto es a nivel individual y a nivel también de grupo. ¿Por qué hablo de las condiciones? Porque normalmente cuando un estudiante no rinde, hay una serie, él no está solito, está en un contexto, ¿cierto? Y entonces el hecho educativo sabemos que es un hecho de naturaleza biopsicosocial. Entonces hay una parte biológica que importa y que determina si un estudiante rinde o no rinde y si tiene una sana convivencia o no, empezando desde un problema visual, una desnutrición. Esas condiciones uno las va detectando. Psicológico, pues sabemos los procesos de desarrollo de los niños, más sus ambientes social, como está en la casa, o sea, uno siempre que recibe un estudiante o un grupo de estudiantes, uno entra a determinar, a colaborar, a analizar junto con el acudiente, con el mismo estudiante y con el docente, director de grupo o el docente que esté comprometido con ese estudiante. ¿Por qué razón está sucediendo lo que está sucediendo en la escuela? Ese es el papel del orientador, hacer un análisis, sentarse, estudiante por estudiante con los casos que remite. Y a nivel grupal, pues obviamente cada grupo tiene su centralidad, ¿cierto? Entonces uno tiene que entrar a los grupos, analizar qué sucede en los grupos, en qué circunstancias ocurren, por qué ocurren. Entonces hay veces, por ejemplo, allá donde trabajábamos, cuando yo recién llegué a mi CDC, me acuerdo que casi siempre había muchos problemas los lunes, pero unos problemas de convivencia bravos. Danos un poquitico de contexto, Nidia. Yo también trabajé en la CDC, el Agustín Fernández, para quienes no conocen, es el Cerro de Santa Cecilia. Este cerro, que realmente se llama cerro, que se llama San Cristóbal, está separado por la quebrada San Cristóbal, y al lado norte está el barrio Santa Cecilia, del lado sur está el barrio San Bernardo, la CDB en el barrio San Bernardo y la CDC en Santa Cecilia. Cuéntanos cuáles son las condiciones o las características que tiene esta comunidad. Bueno, es una comunidad que por varias generaciones ha sufrido pues de pobreza y han tenido y unos problemas sociales con relación a la seguridad, a los grupos marginales, que siempre la han afectado, ¿no? Entonces ellos, pues cada generación ha tenido que vivir situaciones bastante fuertes de violencia que son cíclicas, ¿cierto? Esto hace que la población sea flotante. Entonces tanto en la CDB tanto en la CDC como en la CDB, pues hay población que llega, está estudiando, se va, a los 2 años vuelve, o sea, es una población que es flotante. Esto hace que sus procesos académicos, sus procesos pedagógicos se vean discontinuos,
¿sí? Bien, recordemos que esta comunidad fue fundada como barrio de invasión. Hasta yo creo que hace unos 10, 15 años se empezó como a regularizar la situación del barrio, tanto con los servicios públicos como las vías de acceso que, pues que evidentemente han mejorado, pero las condiciones sociales, ¿tú dirías que están mejorando o están empeorando? No, yo siento que están mejorando con relación a cuando yo llegué allá, están mejorando y bastante, pero porque es que no todos son de invasión, o sea, las primeras familias, o sea, las que llevan allí más de 40 años, más o menos, porque el barrio se fundó hace 40 años, fueron unos terrenos que fueron loteados y al ser loteados estas familias los compraron, sus lotes, e hicieron ahí sus casas y tienen escrituras. Eso es lo que se conoce actualmente como la mariposa. Pero alrededor de esas partes que fueron loteadas y que fueron adquiridas legalmente, hablamos concretamente de los barrios Santa Cecilia Alta, Media y Baja, y también el barrio Cerro Norte. Entonces, mucha de esa parte es legal, ¿cierto? Siempre existe hace como 40 años, pero alrededor de esa se fueron creando otros barrios que sí fueron de invasión. Entonces, las primeras problemas de violencia se dieron entre los que estaban ahí asentados y los que iban llegando, que ya no eran legalmente adquiridos, sino ya fueron producto de invasión, se fueron legalizando con el tiempo hasta desarrollar todo lo que hoy se conoce como la mariposa. Y ahora lo que queda fuera de la mariposa, que fue donde hace unos meses hubo un incendio, que es lo que queda más hacia el norte, que hay como unas casas, esa parte ya no es legal, porque inclusive es de invasión de un cerro que están recuperando ambientalmente. Tengo una amiga que trabaja en eso, digo, no, pero eso no dieron la alerta a tiempo y entonces esa parte la estaban recuperando ambientalmente con terraplenes y todo eso, fue invadido. Entonces digamos que esta es la situación como cíclica del barrio, porque ha sido visualizada como el sitio a la que la gente llega, entonces se queda por un tiempo, sale por la razón que sea económica o de violencia o lo que sea, entonces muchos niños van, se pierden un mes, vuelven, ¿sí? Eso es lo que sucede allá a veces. Bien, a partir de la investigación en orientación que se hace en diferentes redes y colectivos, se viene generando la pregunta de qué roles se necesita que el orientador asuma para una nueva orientación en el siglo XXI. Se ha hablado justamente que estas condiciones sociales pues no pueden pasar desapercibidas por el orientador, que de alguna forma se necesita que haya una intervención en este tema, pero también replanteando el tema del asistencialismo, o sea, que el orientador no puede asumir ese papel directo, simplemente entregar ropa usada o alimentos o hacer campañas sociales, porque pues no es su papel. Pero entonces, ¿cuál sería el papel que tú consideras que el orientador podría desarrollar en esa parte, en ese tema de lo social, sabiendo pues que conocemos las condiciones sociales en los que de las que los estudiantes provienen? El rol del orientador fundamentalmente es el análisis de estas situaciones, ¿sí? Cómo afectan como le digo, al estudiante que nos remiten y al grupo en general, que tanto es el análisis y también la búsqueda en equipo de soluciones, o sea, cuando nos reunimos con el acudiente, con el padre, con la madre de familia y con el docente, buscando cuál es la solución, ¿cierto? En conjunto encontramos la solución, la registramos e inmediatamente el papel del orientador es ayudar a gestionar. Pues a veces lo hace uno directamente, por ejemplo, cuando encontramos redes de apoyo, donde podemos enviar a los estudiantes, etcétera, o ayudamos a gestionar. Muchos papás son analfabetas o no tienen su servicio de salud estable, entonces uno lo que hace es que las cartas, uno le ayuda a gestionar a ese papá para que pueda trabajar con ese niño, para que tenga las condiciones, empoderarlo socialmente y que además uno le da las cartas, las remisiones para que eso que el niño necesita, que un tratamiento psicológico, un tratamiento fonoaudiológico. Tenemos una población grandísima que necesita atención fonoaudiológica porque tienen dificultades de desarrollo del lenguaje y esto les impide que desarrollen procesos de lectura y escritura en condiciones normales o al tiempo que los otros compañeritos. Les dan los 10 años y no han despegado en sus procesos de lectura y escritura como debería ser.
también procesos de atención psiquiátrica infantil cuando han sido objeto de cualquiera de las violencias o a nivel de familia, individual o social, en fin. Entonces nosotros ayudamos a gestionar esa parte, a veces hacemos contacto con redes sociales de apoyo. También hacemos la intervención porque nosotros hacemos las valoraciones. Uno tiene que tener habilidades para detectar los problemas de aprendizaje. Tenemos que tener ese tipo de habilidad, detectarlo y poder gestionar para que se confirme o no la dificultad de aprendizaje. Mi área de formación académica de pregrado es la fonoaudiología y también hice una licenciatura en español y francés. Entonces ahí yo sí tengo esa facilidad para detectar que hay un niño que no rinde porque posiblemente tiene unos problemas de aprendizaje. Entonces, cuando hago la entrevista con los acudientes, resulta que esa situación es repetitiva, reiterativa a nivel de varias generaciones. Entonces, esto hace que uno diga, bueno, sí. También hay veces, hay condiciones situaciones prenatales, o sea, que la mamá tuvo alguna enfermedad, algunas situaciones que pueden hacer pensar que el niño ha desarrollado un problema de aprendizaje, o también situaciones de la primera infancia que a veces los papás no cuentan, una meningitis antes de los 5 años. Sí, entonces uno cuando ya sabe estos datos en la entrevista, uno sabe que tiene que gestionar para que al niño se le confirme entonces ese problema de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se hace? Pues entonces uno con la EPS, hay varias formas. Hablamos con los papás y que ellos escojan si con la EPS o si buscamos una red de apoyo. Y una vez confirmado ese diagnóstico, pues hay que hacer cosas, hay que tramitar todo lo que hay que hacer y empezamos a hacer el seguimiento. Creo que queda bastante claro que ese rol de la orientación en el tema de lo social es totalmente intersectorial. Recordemos los 4 sectores con los que trabajamos: sector salud, del que ya mencionado Miguel, el sector bienestar, que tiene que ver con recreación y deporte, con cultura y turismo, el sector protección especial que nos ocupa mucho tiempo, que tiene que ver con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Comisaría de Familia, inclusive la Fiscalía. Pues es un trabajo intersectorial que el orientador pues debe de alguna forma participar. Quedan otros roles en lo pedagógico, esa es una gran pregunta que parece obvia para algunos, pero que no lo es tanto. ¿Cuál es el rol del orientador en el tema de lo académico? Finalmente, la gran preocupación de la escuela es, sobre todo a partir de esta pandemia, cómo se ha incrementado el bajo rendimiento académico, el fracaso escolar, la deserción escolar, los retiros parciales, el ausentismo. O sea, ¿qué tiene que ver el orientador? No con el tema social del ausentismo, sino en lo académico. ¿Cuál es el aporte fundamental que tú consideras que el orientador puede hacer en cuanto al rendimiento académico? Es un acompañamiento al docente como colega, con un acompañamiento fundamentalmente dialógico y de análisis, ¿cierto? Sin cuestionamientos, sin estar criticando al compañero, diciendo, no, es que como él enseña así no es, no, de eso no se trata. Simplemente un acompañamiento y una observancia de ese estudiante o de esos estudiantes en su comportamiento tanto en grupo, porque lo que interesa ahí es que hay muchos niños que no funcionan en grupo, pero sí funcionan individualmente. Entonces uno ahí, ¿qué ocurre? Entonces el tipo de atención que hacemos es el acompañamiento por grupo, ¿sí? Cuando uno hace los talleres, o sea, uno de orientador también entra, esa es la parte pedagógica de uno. Cuando hacemos la planeación de nuestro equipo del colegio a nivel equipo institucional, entonces eso se deriva de una serie de talleres y actividades que uno las va a hacer en grupo. En esos cursos ya uno mira lo que el profesor le reporta con determinados estudiantes y uno confirma muchas cosas de lo que sucede con el niño en el comportamiento en grupo. Detecta uno que no ven bien, que pierden la atención en grupo. Hay otra parte de atención pedagógica que se hace por grupos focalizados. Entonces uno los reúne por los que tienen problemas en la comprensión de lectura, los que tienen problemas para desarrollar procesos lectores y escritores, los que tienen dificultades de pronto para entender problemas de matemáticas. En fin, uno ahí los va mirando y en esos equipos focalizados va encontrando que también resulta que se encuentra con personitas que son del mismo clan familiar. Resulta que son todos primos o que son
cuando uno ya reúne a los papás de los grupos focalizados, resulta que fueron estudiantes de la escuela que tuvieron que abandonar la escuela por dificultades en sus procesos de aprendizaje. Y también individualizado. Entonces, individualizado es cuando los chicos ya vemos que tienen su problema de desarrollo de la atención y que solamente funcionan a nivel de trabajo individualizado, pero no a nivel de grupo. Entonces, a eso hay que buscarle solución. Y eso es un seguimiento y un acompañamiento al compañero docente y también a los acudientes, al papá y a la mamá, porque ellos muchas veces no saben qué hacer. Hay veces que dicen, no, pues yo tengo 3 hijos y solamente este es así. Bueno, pensemos qué está pasando con él, porque el lado es, no todo lo podemos, esto es multifactorial, no le podemos echar la culpa que si es social solamente o que si es la situación de pobreza solamente, no. O sea, eso es el aprendizaje, es algo, como decimos, es de naturaleza. Es un objeto de estudio de naturaleza biopsicosocial. O sea, que un niño no vea bien, ahí hay problema. Que un niño esté desnutrido, hay problema. Que hay problemas en la casa, hay problema. Que hay problema social, hay problema. O sea, es algo que afecta. Entonces hay niños que son un poco más resilientes que otros. Ahí también encuentra uno cosas maravillosas. Niños en circunstancias complicadísimas que salen adelante porque son supremamente resilientes, y encontramos unos chicos más favorecidos dentro de esa escuela que no son tan resilientes y con cualquier cosita pues decaen. Entonces, eso es un universo de infinitas posibilidades. Pero nuestro papel fundamentalmente es acompañar, observar, analizar, dialogar, escribir, hacer el seguimiento. Es un trabajo que siempre está uno desde que ingresa a la institución hasta que sale, está uno ahí dándole de curso en curso, de salón. No es lo que la gente piensa que es quedarse en la oficina. Y no, eso, yo llego y prendo el computador, pero ahí lo que hace uno es estar pendiente por lo que haya que registrar, ¿no? El computador permanece prendido con la plataforma de alertas del sistema por si alguna cosa ocurre y que haya que registrar inmediatamente. Pero de resto uno se lo pasa deleteando porque el colegio o haciendo el taller o entrevistando papás. Normalmente en las mañanas está uno con papás porque pues cita a primeras horas. Entonces, acompaña también uno los procesos de todas las comisiones, ¿no? De evaluación, todo eso uno tiene el acompañamiento porque uno tiene ahí la información del estudiante para poder tomar decisiones en los procesos de promoción. Entonces uno ayuda, uno ayuda a dar un informe que les ayude a los docentes a tomar una decisión con relación a lo que se debe hacer académico o disciplinariamente con un estudiante que está presentando muchas dificultades a nivel ya sea académico, a nivel de ausentismo o a nivel convivencial. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista con una pregunta sin pretender resolverla, pero como un abrebocas al trabajo que hemos venido haciendo en orientación, y es algo que recientemente nos preguntamos. Sorpresivamente hasta ahora nos preguntamos cuál es el objeto de estudio de la orientación. Se nos ha dicho muchas cosas, hay inclusive investigaciones que hablan como de 20 cosas, pero si tú pudieras decir el objeto de estudio fundamental de la orientación es, ¿qué dirías? El objeto de estudio, sí. Las condiciones que determinan el rendimiento académico de los estudiantes, de los y las estudiantes, y también que determinan sus procesos de sana convivencia, o sea, sus condiciones. El estudio de las condiciones de vida. Interesante, Nidia, porque hemos visto también otras propuestas, otros enfoques, por ejemplo, el estudio de las transiciones en la vida de las personas. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativo, no queremos con esto dejar el ambiente de despedida, al contrario, queremos seguir contando contigo de acuerdo a tu disponibilidad y condiciones de salud en algún otro momento, porque pues toda la experiencia de un orientador durante tantos años, ¿cuántos años alcanzaste a trabajar en orientación directamente? Desde 1997, porque yo entré a ser parte, yo entré en el 94, pero como parte del equipo de los centros de diagnóstico y tratamiento.
y yo me considero fundadora de la orientación en primaria. O sea, yo sí creo que debe haber especializaciones en la orientación, debe haber especializaciones sobre todo a nivel de los ciclos, ahí sí, pensando en las transiciones, entonces debe haber especialización en educación inicial, o sea, prejardín, jardín y transición. Primaria debe tener su especialización porque los niños y niñas de primaria pues, están en un proceso distinto. Ya bachillerato debe haber para secundario, o sea, de sexto, octavo, y pienso que los estudiantes de décimo y noveno deben tener también una orientación, un orientador especializado en procesos de proyección de vida y vocal y educación vocacional. Entonces yo sí creo que la orientación, mirándola, creo que sí se debe precisar tanto el objeto de estudio como también las especializaciones por ciclo serían muy interesantes, pienso yo. Bueno, creo que más que un cierre es un abrebocas, una gran provocación para que sigamos trabajando en estos temas tan apasionantes de la orientación educativa en el ámbito escolar en Bogotá y en Colombia. Muchísimas gracias. Seguimos